Hola, fanático del River. Si eres amante del fútbol y quieres conocer todo sobre los íconos de este deporte, no te puedes perder este vídeo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Vamos a hablar de todo lo que hizo grande a De Alessandro. Andrés Nicolás de Alessandro. Buenos Aires, 15 de abril de 1981, es un exfutbolista argentino naturalizado brasileño que jugaba como mediocampista. Actualmente, es el director deportivo del Sport Club Internacional. Ídolo indiscutible del Internacional, es el segundo jugador con más partidos oficiales en el club, sumando 529 encuentros. Junto a Elías Figueroa, es uno de los únicos futbolistas en la historia del equipo en ganar el premio al mejor jugador de América. Además, De Alessandro ocupa el puesto 15 entre los máximos goleadores del Internacional con 97 tantos y es el octavo jugador con más goles en clásicos Grenais, acumulando 9 anotaciones. Inicios y etapa en River Plate. Nacido en el barrio de La Paternal, hijo de Eduardo y Estela, quienes tenían un negocio familiar de pizzas, Andrés creció ayudando a sus padres. Su padre, hincha del Racing, le transmitió el amor por este club en su infancia. Su ídolo era el uruguayo Rubén Paz, quien destacó en el Racing en los años 80 y 90, y curiosamente también fue ídolo en el Internacional. Desde pequeño, De Alessandro mostró su talento jugando en canchas de baby fútbol. Pasó por equipos como el Racing de Villa del Parque, Jorge Newbery, Parque y Estrella de Maldonado, hasta llegar con 9 años al River Plate, descubierto por Gabriel Rodríguez, ojeador del club. En esa época, las divisiones inferiores del River Plate tenían un gran prestigio, en parte gracias al trabajo del brasileño Delem, quien fue clave en el desarrollo de talentos destacados como Andrés. En las categorías juveniles, De Alessandro fue dirigido por Jorge Gordillo, quien lo posicionó como enganche, camiseta 10, y le ayudó a mejorar tanto técnica como físicamente. Durante esta etapa, formó una sociedad destacada con Javier Saviola y hasta fue alcanzapelotas en los partidos de primer equipo, quedando inmortalizada una foto junto a Enzo Francescoli en esa función. Debutó en el primer equipo en el año 2000, jugando un partido en la campaña del título del torneo Clausura. Sin embargo, su consolidación llegó después de brillar con la selección argentina en el Mundial Sub-20 de 2001, disputado en el país. Su oportunidad llegó debido a una lesión de Livio Armando Prieto, y tras el regreso del técnico Ramón Díaz al banquillo millonario, Andrés se convirtió en pieza clave del equipo. En el Clausura 2002, ya como titular, formó un ataque letal junto a Ariel Ortega y Fernando Cabenagui, logrando otro título para el club. Andrés recibió elogios de figuras como Ortega, quien aseguró que la camiseta 10 está en buenas manos, Francescoli, que destacó su impresionante dominio de zurda, y de su ídolo Rubén Paz, quien afirmó que tiene talento y técnica, se parece a mí en varias cosas. El 31 de enero de 2003, debutó con la selección absoluta de Argentina. Ese mismo año, estuvo a punto de firmar con el West Ham United tras realizar pruebas con el club, pero no llegó a un acuerdo por cuestiones económicas. El técnico Harry Redknapp quedó indignado. No puedo entender cómo un equipo inglés se priva de comprar a un nuevo Maradona por $5 millones. En esa época, De Alessandro ya mostraba como su jugada característica la famosa La Boba, una combinación de pausa y velocidad. Se decía que la había inventado en su infancia, consistiendo en mover la pelota hacia un lado y salir explosivamente por el otro, a veces incluso pisando el balón. Esta habilidad solía desesperar a los defensores. Además, tenía una personalidad atrevida, provocadora y temperamental, aunque bajo el mando del técnico chileno Manuel Pellegrini, empezó a mostrar más madurez, reduciendo las tarjetas amarillas por protestas y actitudes irrespetuosas. En Brasil, su fama creció tras los partidos contra el Corinthians en la Copa Libertadores de 2003. Con jugadas espectaculares y provocaciones estratégicas, logró desestabilizar al rival, lo que resultó en la expulsión de Clever en el primer partido y de Roger en el segundo. El River ganó ambos encuentros por 2-1. Y De Alessandro marcó el gol del empate en Buenos Aires al minuto 39 del segundo tiempo, en un cobro de tiro libre. 5 años después, en 2008, el jugador expresó sorpresa al saber que esos partidos seguían siendo recordados en Brasil. ¿En serio? Es genial que tengan buenos recuerdos de mí. Fueron 2 partidos donde el equipo jugó bien, ganamos ambos, marqué un gol de falta. No es común que alguien vaya a Brasil y juegue de esa manera. En ese momento, Pelé y Diego Maradona, conocidos por ser rivales acérrimos, coincidieron en algo. Ambos declararon que De Alessandro era el mejor jugador argentino. Wolfsburg. Para la temporada 2003 a 2004, tras ganar su tercer título argentino con River Plate,
el torneo Clausura, De Alessandro fue transferido al Wolfsburg de Alemania por alrededor de 9 millones de euros, equivalente a 25,5 millones de reales. Allí pasó 2 temporadas, permaneciendo como jugador de la selección argentina. Portsmouth. El 31 de enero de 2006, De Alessandro se unió al Portsmouth de Inglaterra en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2005 a 2006. En ese momento, el club luchaba por evitar el descenso, y la llegada del argentino fue crucial. El equipo terminó en el puesto 17 con 38 puntos, 4 más que el Birmingham City, el primer descendido. Sin embargo, De Alessandro perdió su lugar en la selección y no fue convocado para el Mundial de 2006. Curiosamente, su llegada al fútbol inglés fue motivada por su esposa, quien estaba embarazada de 8 meses y no podía viajar largas distancias. En ese momento, el jugador estaba negociando su regreso al River Plate, pero decidió quedarse para no perder el nacimiento de su hija Martina. Zaragoza. El 17 de junio de 2006, fue cedido al Real Zaragoza de España, donde jugó hasta el final de esa temporada. En la siguiente campaña, 2007 a 2008, el club adquirió sus derechos de forma definitiva. Sin embargo, tuvo un incidente polémico durante un entrenamiento, donde discutió con algunos compañeros de equipo adecuada para un vídeo en YouTube sobre San Lorenzo. Regresar a su país natal antes de cumplir 30 años sería un fracaso, terminó siendo transferido el 4 de febrero de 2008 al San Lorenzo. Sobre esto, declaró: «Fue una apuesta personal ir al Zaragoza, a pesar de tener ofertas de otros clubes. Me sedujo el proyecto de Víctor Fernández. Si las cosas terminaron mal, fue culpa de él. Víctor era de la casa, y la prensa decidió que el villano de la historia era yo. La verdad es que él decía que estaba fuera por lesión, pero yo estaba en condiciones. Esa decisión fue exclusivamente suya. Respecto al incidente en aquel entrenamiento, admito que me equivoqué. No era el lugar ni el momento para hacerlo, pero jamás me escuchó cuando lo busqué para hablar personalmente». De Alessandro terminó siendo marcado por no alcanzar el éxito esperado en el mercado europeo, con un rendimiento inferior al que se esperaba de él. Aún así, en 2008 se declaró orgulloso de todos los clubes en los que jugó en Europa. En ese momento tuvo la opción de regresar al River Plate, pero la rechazó porque, en sus palabras, San Lorenzo hizo un gran esfuerzo para contratarme, y sentí la obligación de aceptar. El club estaba celebrando su centenario y, como campeón del Clausura 2007, buscaba ganar la Copa Libertadores de América 2008 en grande, reforzándose también con Diego Placente, Daniel Vilos y Gonzalo Vergesio, entre otros. La etapa de Alessandro en San Lorenzo fue breve pero destacada. Si bien no se convirtió en un ídolo histórico, mostró un buen rendimiento. Ramón Díaz, el técnico que lo había consolidado en el primer equipo del River, estaba al frente del plantel. Durante el Clausura, el equipo, más enfocado en la Libertadores, perdió las 3 primeras jornadas. De Alessandro anotó solo 2 goles, ambos en una victoria por 3-1 contra Lanús. En la Copa Libertadores, De Alessandro protagonizó uno de los momentos más épicos. En los octavos de final, ante River Plate en el Monumental de Núñez, el San Lorenzo, con solo 9 jugadores tras 2 expulsiones, logró empatar 2-2 un partido que perdían 2-0, clasificándose a la siguiente ronda. Sin embargo, el sueño terminó en los cuartos de final frente a la LDU de Quito, futura campeona. La eliminación llegó en los penales, aunque De Alessandro convirtió su cobro. Creo que tuve una buena etapa en San Lorenzo. Nos faltó un poco de suerte, pero sentí orgullo y satisfacción al defender este club, declararía después. Tras la eliminación, De Alessandro fue transferido al Internacional. Curiosamente, había sido sondeado al inicio de ese año por el archirrival Gremio. También se especuló nuevamente con un regreso al River Plate, pero el propio jugador lo descartó. No. Hubiera quedado muy mal salir de San Lorenzo para ir al River. No lo consideré por respeto a quienes confiaron en mí. Internacional. De Alessandro durante un entrenamiento del Internacional en 2008. Después de terminar su préstamo con el San Lorenzo, De Alessandro fue adquirido por el Internacional el 18 de julio de 2008. Firmó un contrato de 4 años por 5 millones de euros, aproximadamente 11,1 millones de reales. Debutó con el Internacional el 13 de agosto de 2008 en un partido contra el Gremio por la Copa Sudamericana. El encuentro terminó 1-1, y el Inter eliminó a su clásico rival, coronándose campeón del torneo al final de la competencia. Su primer gol con la camiseta del Inter llegó el 14 de septiembre de 2008 contra el Botafogo, en una victoria por 2-1 en el campeonato brasileño. Ese mismo año,
marcó su primer gol en un clásico grenal, abriendo el marcador en una victoria por 4-1. Hasta finales de 2008, De Alessandro jugó con el dorsal 15 en el Internacional, ya que este era el número que usaba en la selección argentina y porque en ese momento el ídolo Alex era el dueño de la camiseta número 10. Sin embargo, a pedido de Fernando Carvalho, expresidente del club, y tras la salida de Alex al fútbol ruso, De Alessandro pasó a vestir la número 10. Jugando para el Internacional, el mediocampista conquistó la Copa Sudamericana de 2008, siendo uno de los principales destaques del equipo en la final contra el Estudiantes de Argentina. Durante esta competición, marcó 2 goles en el partido de vuelta de las semifinales contra el Chivas Guadalajara de México, en el Estadio Beira Río. También fue campeón invicto del Campeonato Gaúcho de 2009. En julio de 2009, De Alessandro tuvo que ser apartado del equipo colorado para someterse a un reacondicionamiento físico debido a una lesión en la pierna derecha. Por un desacuerdo con el entonces entrenador Tite, no viajó a Japón para disputar la Copa Suruga Bank de 2009, siendo este el único título que el Inter conquistó desde su llegada en 2008 en el que no participó. Regresó a las canchas el 10 de agosto de 2009 en una victoria por 3-0 contra el Sport, ingresando en los minutos finales y marcando el tercer gol del equipo colorado. Sin embargo, solo 4 días después, fue sancionado por el Superior Tribunal de Justicia Deportiva con 5 partidos de suspensión. La sanción fue resultado de un incidente en la final de la Copa do Brasil 2009 frente al Corinthians en el Estadio Beira Río, donde, tras ser expulsado, intentó enfrentarse al defensor William del equipo paulista, provocando varios minutos de interrupción. A pesar de la polémica, la sanción fue más leve de lo esperado, ya que podría haber alcanzado hasta 14 partidos, y solo se aplicó en el campeonato brasileño. De Alessandro regresó al equipo el 2 de septiembre de 2009 en un partido contra el Atlético Mineiro, por el campeonato brasileño. Ingresó al comienzo del segundo tiempo, marcó el segundo gol en la victoria por 3-0 y fue considerado el mejor jugador del encuentro. Ese año, el Internacional terminó como subcampeón del campeonato brasileño. El 27 de enero de 2010, durante un partido del campeonato gaúcho, De Alessandro sufrió una entrada violenta del defensor Ferreira, del Juventude. Además del choque inicial, recibió un fuerte golpe con la rodilla en el rostro, lo que resultó en una fractura cerca del ojo derecho. Fue trasladado inmediatamente a un hospital en Porto Alegre, donde le colocaron una placa metálica con microtornillos en la zona afectada. Este procedimiento lo mantuvo fuera de las canchas durante aproximadamente 40 días, impidiéndole jugar parte del Campeonato Gaúcho y el inicio de la Copa Libertadores de América 2010. De Alessandro volvió a jugar fútbol el 3 de marzo de 2010. Entrando en el segundo tiempo de partido contra el Santa Cruz, válido por el Campeonato Gaúcho, donde el equipo colorado ganó 4-1. El 11 de marzo, ingresó nuevamente en el segundo tiempo durante el partido contra el Deportivo Quito en la capital de Ecuador, por la segunda ronda de la Copa Libertadores. El 18 de agosto de 2010, De Alessandro vivió el mayor sueño de su carrera, ser campeón de la Copa Libertadores de América. Con la camiseta número 10 del Internacional, el mediocampista argentino fue una pieza clave en la conquista. Por su entrega en el campo, fue elegido el mejor jugador de América en 2010, siendo el primer jugador del Inter en recibir este premio desde Elías Figueroa en 1976. Estos logros lo inscribieron para siempre en la historia del Sport Club Internacional, como uno de sus mayores ídolos. El título también le permitió volver a ser convocado a la selección argentina tras 5 años de ausencia, al inicio del nuevo ciclo después del Mundial de la FIFA 2010. Al año siguiente, se coronó campeón de la Recopa Sudamericana 2011. El 3 de febrero de 2016 fue cedido al River Plate. En el club que lo formó, De Alessandro ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina de 2016. Disputó 30 partidos en la temporada, marcando 5 goles. En su último partido con River, el 15 de diciembre de 2016 contra Rosario Central en la final de la Copa Argentina, fue ovacionado por los hinchas al ser sustituido en el segundo tiempo. Regreso al Internacional. En 2017, tras finalizar su préstamo al River Plate, De Alessandro volvió al Inter, donde tenía un año más de contrato. El 18 de marzo de 2017, alcanzó la marca de 350 partidos con el Internacional. Durante su ausencia, el club vivió la mayor crisis de su historia, descendiendo a la Serie B de 2017. Al regresar, De Alessandro lideró al equipo en el campeonato, destacándose como el segundo mejor asistente. El 14 de noviembre de 2017, el objetivo se cumplió con un empate 0-0 contra Oeste, asegurando el retorno del Internacional a la Serie A en 2018. El 15 de diciembre de 2017,
renovó su contrato con el Inter hasta finales de 2019. En 2018, alcanzó la marca de 100 asistencias con la camiseta del club. Durante el Grenal 415, marcó uno de los goles en la victoria 2-0, consolidándose como el máximo goleador de Grenais en el siglo XXI, con un total de 9 tantos. También anotó su gol número 87 con el Inter, convirtiéndose en el 15º máximo goleador en la historia del club, superando a Canotino. El 23 de noviembre de 2020, anunció que no renovaría su contrato, que vencía el 31 de diciembre, marcando el fin de su ciclo de 12 años con el club. Su último partido fue el 19 de diciembre, en una victoria 2-0 contra Palmeiras, en un encuentro lleno de homenajes por parte de sus compañeros. Al despedirse, De Alessandro fue reconocido como uno de los mayores ídolos en la historia del club. Nacional, Inter y retiro. En 2021, De Alessandro firmó con el Nacional de Uruguay por un año. Con el club uruguayo, ganó la Supercopa Uruguaya 2021, su 20º título en la carrera. En 2022, volvió al Internacional con un contrato de 4 meses, previsto hasta el final del Campeonato Gaúcho. Su último partido como profesional fue el 17 de abril de 2022 contra Fortaleza en el Estadio Beira-Río, con una victoria 2-1 del Internacional. En ese encuentro, marcó el último gol de su carrera, tras recibir un balón alto, dominar en el pecho, driblar al defensor y anotar con un potente disparo con la pierna izquierda. En total, disputó 529 partidos con el Inter, anotó 97 goles, dio 113 asistencias y conquistó 12 títulos oficiales, incluyendo 53 goles en el Estadio Beira-Río. Carrera post-retiro. El 9 de marzo de 2023, el Cruzeiro Esporte Clube anunció la llegada de Alessandro como coordinador de fútbol. En su presentación, declaró: "Encuentro de multicampeones". Permaneció en el cargo trabajando directamente en la transición entre el equipo sub-20 y el profesional, además de colaborar en la gestión de los equipos hasta el 5 de diciembre de 2023, cuando solicitó su salida por motivos familiares. En 2024, el Sport Club Internacional anunció el 21 de agosto de 2024 cambios en el departamento de fútbol, entre ellos el regreso del ídolo de Alessandro. En esta ocasión, asumió un rol fuera del campo como director deportivo, retornando al club para aportar con su visión y liderazgo. Participará en el día a día del club, ayudando en el desarrollo y conexión entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. Su contrato es válido hasta finales de 2024. Selección nacional. Con la selección argentina sub-20, De Alessandro conquistó la Copa Mundial sub-20 de la FIFA en 2001, disputada en Argentina. Fue una de las figuras destacadas del equipo, aunque inicialmente no estaba en los planes de José Pekerman y logró un lugar tras la lesión de Livio Armando Prieto. Este título marcó el inicio de su consolidación en el primer equipo del River Plate. Debutó con la selección mayor el 31 de enero de 2003, en un amistoso contra Honduras en San Pedro Sula que terminó con victoria por 3-1. Su primer gol llegó en su 5º partido, en un triunfo por 3-2 frente a Uruguay en un clásico rioplatense jugado en Florencia el 20 de agosto de ese año. Posteriormente, marcó otro gol en la victoria por 3-0 sobre Bolivia en Buenos Aires, en las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2006. En total, jugó 9 partidos con la selección ese año, sin derrotas, aunque fue expulsado en su tercer encuentro, un amistoso contra Estados Unidos en Miami, victoria 1-0. Como jugador del Wolfsburg, De Alessandro continuó siendo convocado en 2004. Su primera derrota con la selección llegó en su 12ª aparición, en un amistoso contra Colombia, derrota 2-0, en el que también fue expulsado. Curiosamente, este partido también se jugó en Miami, el lugar de su anterior expulsión. Fue convocado para la Copa América de ese año, donde, en la final contra Brasil, junto a Carlos Tevez, fue criticado por pisar la pelota en los minutos finales, lo que algunos interpretaron como provocación, algo que él negó. No, era para que el tiempo pasara porque estábamos ganando. Brasil empató y De Alessandro falló su tiro en la tanda de penales. Semanas después, logró el oro olímpico con la selección sub-23 en los Juegos de Atenas. Destacó con una asistencia a Kili González en un gol espectacular durante la victoria 6-0 sobre Serbia y Montenegro, y marcó el único gol en la victoria 1-0 contra Australia. Además de sus actuaciones con el equipo olímpico, jugó 10 partidos con la selección mayor en 2004, anotando un gol en la victoria 6-1 contra Ecuador en la Copa América. En 2005, ya en declive técnico en Europa, jugó solo 3 partidos entre junio y septiembre.
Su última aparición antes de una pausa de 5 años fue en una derrota 1-0 contra Paraguay en septiembre, en las eliminatorias. Aunque era considerado una alternativa a Pablo Aimar o Juan Sebastián Verón junto a Juan Román Riquelme, quedó fuera de la convocatoria de José Pekerman para la Copa Mundial 2006, en parte debido al ascenso de Lionel Messi. Tras un buen semestre en San Lorenzo, fue convocado en agosto de 2008 por Alfio Basile, pero no llegó a jugar. Con Diego Maradona como entrenador, tampoco fue llamado. En 2010, después de ganar la Copa Libertadores con el Internacional, De Alessandro fue convocado nuevamente por Sergio Batista para un amistoso contra España, campeona del mundo. El 7 de septiembre de 2010, en el Estadio Monumental de Núñez, ingresó a los 44 minutos del segundo tiempo en lugar de Messi. A pesar del breve tiempo en el campo, participó en la jugada del cuarto gol, anotado por Sergio Agüero, que selló la victoria 4-1 sobre España. En la segunda convocatoria de Sergio Batista para el amistoso contra Japón, De Alessandro también estuvo presente. Tras recibir elogios del técnico durante los días de preparación, el mediocampista del Internacional jugó al lado de Lionel Messi en la creación del mediocampo. Sin embargo, su actuación no fue destacada y recibió críticas de la prensa argentina. Cuando Sergio Batista fue confirmado como técnico de la selección argentina, De Alessandro fue nuevamente convocado para el amistoso del 17 de noviembre de 2010 en Doha, Qatar, frente a la selección brasileña. Pero después de 2010, no fue llamado nuevamente. Se llegó a especular sobre su participación en el Superclásico de las Américas en 2011, ya que jugaba en Brasil, y el torneo permitía convocar únicamente a jugadores de ligas de Argentina y Brasil. Aunque dos de sus compañeros del Internacional, Mario Volatti y Pablo Guiñazú, fueron llamados, una lesión le impidió regresar a la selección. En 2012, la regla se mantuvo, pero esta vez su ausencia se debió a criterios técnicos. Lance de craque. Entre 2014 y 2019, De Alessandro organizó el partido benéfico Lance de Craque en el Estadio Beira-Río, cada mes de diciembre. Los fondos recaudados se destinaban a ayudar a instituciones de caridad y a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En la edición de 2016, parte de los ingresos se donaron a las familias de las víctimas del vuelo Lamia 2933 de Chapecoense. El evento fue patrocinado por Adidas y Zafari, transmitido por ESPN Brasil, y siempre contó con la participación de jugadores y personalidades del fútbol. La última edición tuvo lugar en 2019, debido a la pandemia de COVID-19. En mayo de 2012, De Alessandro conquistó su primer título como capitán del Internacional. En el partido contra el Caxias en el Estadio Beira-Río, entró en el segundo tiempo cuando el equipo perdía 1-0. Su entrada cambió la dinámica del equipo, que remontó con goles de Sandro Silva y Leandro Damião, levantando el trofeo del campeonato. En 2013, el argentino tuvo un año brillante. Además de liderar al equipo colorado, alcanzó varios hitos personales. En marzo, completó 200 partidos con la camiseta del Internacional y en agosto marcó su gol número 50 con el club. Ese mismo año, en septiembre, alcanzó su gol número 100 en su carrera, marcando de penal contra la Ponte Preta en el Brasileirao. En abril de 2014, De Alessandro entró en la historia del club al marcar el primer gol en la reinauguración del Estadio Beira-Río en un amistoso contra Peñarol, donde también anotó el segundo gol en la victoria por 2-1. En 2015, fue clave para que el Internacional lograra el pentacampeonato del Gauchao y alcanzara las semifinales de la Copa Libertadores, siendo eliminado por Tigres de México. Regreso al River Plate y logros. Con el River Plate, De Alessandro conquistó títulos importantes como la Recopa Sudamericana en 2016 y la Copa Argentina 2015-16. En su trayectoria con el Internacional, acumuló múltiples títulos. Copa Sudamericana 2008. Copa Libertadores 2010. Campeonatos gauchos en 7 ocasiones, 2009-2016. Recopa Sudamericana 2011. Entre otros logros. A nivel internacional, representó a la selección argentina sub-20, ganando la Copa del Mundo en 2001, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 con la sub-23. Premios individuales. De Alessandro fue reconocido varias veces. Mejor jugador de América en 2010. Integrante del equipo ideal de América en 2001, 2002, 2008 y 2010. Y muchos otros premios que destacan su brillante carrera. Sin duda, la carrera de De Alessandro es una historia llena de pasión, logros y amor por el fútbol. ¿Qué te parece esta trayectoria? Déjame tus comentarios. ¿Y tú, qué opinas sobre la increíble trayectoria de De Alessandro? Dale like,
suscríbete al canal y comparte este vídeo con tus amigos fanáticos del fútbol. Y no olvides comentar, ¿cuál crees que fue el momento más destacado de su carrera? Quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría ajustar algo más? Cara sonriente.